Hablar de Pablo Escobar es hablar a la vez de narcotráfico, crímenes, despilfarro, excentricidades e historias rocambolescas. La que te traemos hoy no va a ser menos. Se trata de la historia de La Catedral, la lujosa cárcel de este narcotraficante en Colombia, donde se produjo un encarcelamiento que no fue tal y donde estuvo preso para engaño de todos, sin dejar de vivir una extravagante vida de lujos. Y lo que es más grave, sin abandonar la delincuencia por la que era perseguido. Nacido en 1949 en el seno de una familia campesina colombiana, Pablo Escobar se involucró en los años 70 en la comercialización ilegal de cocaína. Fundó el Cártel de Medellín, con el que monopolizó el 80% de la producción mundial de coca, un imperio delictivo cuya fortuna lo llevaría a la lista Forbes de los más ricos del mundo durante 7 años. Una biografía con un lógico final temprano y violento a los 44 años de edad. Soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Para justificar su inmenso capital delictivo, ya a principios de los años 80 Escobar trató de pulir su imagen a través de la realización de obras de caridad para los más desprotegidos. Pero la mayor parte de su fortuna se despilfarraba en excentricidades. Tuvo una colección de más de 40 coches deportivos, varias mansiones en Colombia, México y Miami, y una propiedad conocida como la Hacienda Nápoles, donde fundó un zoológico con miles de animales traídos ilegalmente de África. Tuvo incluso una flota de 30 aviones propios y, por supuesto, un ejército privado. Una muestra de sus excesos es que en una ocasión, huido con su familia y algunos acompañantes a un escondite donde hacía frío, prendió una fogata en la que quemó fajos de hasta $2 millones simplemente para calentarse. Pablo Escobar llegó a probar suerte en política. En 1982 ocupó un escaño como representante en la Cámara del Congreso Nacional de Colombia. Pero fue una aventura breve, pues en 1983 empezó a ser públicamente acusado como el narcotraficante que dominaba la economía colombiana. Se inició así en 1989 una guerra total entre el Cártel de Medellín, al mando de Escobar, y el Estado colombiano, presidido entonces por Virgilio Barco. En 1991, Colombia aprobó una nueva constitución, bajo el mandato del presidente Gaviria Trujillo. En un momento álgido de la guerra con el narcotráfico, el presidente Gaviria ofreció a los narcos rebajas de penas, trato preferencial y la no extradición a Estados Unidos si finalmente se sometían a la justicia y abandonaban la delincuencia. Una medida que había exigido el propio Escobar y que el presidente colombiano tuvo que pactar a su vez con el gobierno americano de Bush, al que apoyó en la guerra contra Irak en 1991. De ello resultó que Pablo Escobar, cercado por la justicia, pactó su entrega al Estado colombiano a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos y permitirle construirse una cárcel para sí mismo, solo, donde no pudiera ser atacado por otros presos. Así surgió La Catedral, que llegó a ser la vergüenza del sistema penitenciario colombiano. El gobierno autorizó a Escobar a construir en terrenos adquiridos por el propio delincuente un recinto hecho a su medida que incluía una mansión de lujo con bar, billar, gimnasio, barbacoa y hasta canchas de fútbol. Todo esto debía ser, claro, recordamos, una cárcel. Escobar ingresó en la catedral voluntariamente el 19 de junio de 1991. Iba acompañado de varias personalidades y amigos. Llegó en helicóptero, por supuesto, porque una de las condiciones fue tener un espacio aéreo restringido en su entorno. Para su mayor seguridad, además de un fuerte dispositivo brindado por el ejército colombiano en su exterior, Escobar negoció tener seguridad propia. Esta era un grupo de sicarios vestidos de uniforme de guardia carcelaria que en realidad estaban para protegerle a él de los intrusos, y no al revés, evitar que se fugara. Escobar pasó un año entero de encierro, pero no de brazos cruzados. Su prisión fue un engaño público para que le dejaran en paz. Desde su cómoda cárcel siguió delinquiendo. Se convirtió en un extorsionista de alto rango, puesto que exigió elevadas comisiones a los narcotraficantes que estaban en libertad ocupando su espacio. Incluso ordenó secuestros, ejecuciones y purgas que siguieron sembrando el miedo. El Estado colombiano decidió intervenir de nuevo. El 22 de julio de 1992, Escobar escapó de la catedral. El narco y sus hombres aprovecharon que había niebla para huir a pie y refugiarse en las montañas. Años después se supo que había huido disfrazado de mujer. Fue una burla al gobierno colombiano, que acabaría, sin embargo, trágicamente para Escobar. Tras un año y medio de fuga y mucha violencia, el narco fue localizado en un escondite en Medellín. Fue acorralado y muerto a tiros el 2 de diciembre de 1993.
cuando trataba de huir por los tejados de su casa. Tenía 44 años. Hoy poco queda de la catedral, la que fuera la jaula de oro de Escobar. Pertenece a la Fundación Monástica San Benito de Abad, una orden de monjes benedictinos que gestionan un asilo y un monasterio. Las vueltas de la vida, la cárcel que fue refugio lujoso de un narco, al que achacaran más de 5.000 muertes. Hoy acoge a monjes y ancianos sin recursos. Si quieres conocer más sobre la figura de Pablo Escobar, no te pierdas el documental Pablo Escobar, el hombre contra el mito, el próximo domingo 7 de mayo a las 16 horas en el canal National Geographic. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. No olvides suscribirte al podcast y darle like si has disfrutado con nuestras historias.